Buenas noches. Una nueva misión del Grano del Sistema. En una carta fechada el 19 de enero de 1905, Lenin señalaba, en relación con la defensa de Elena Stasova y otros camaradas, que debía, primero, desconocerse el derecho de la Corte a juzgar a los acusados y por ende negar toda forma de colaboración. Segundo, abstenerse de participar en los procedimientos judiciales, salvo para explicar que el tribunal carece de legitimidad. Tercero, utilizar el juicio como medio de agitación política. Bajo estas directrices, las herramientas jurídicas y procesales, instrumentos del poder, se transforman en medio de discusión de los postulados políticos del imputado. Esta estrategia no pretende bloquear la acción del tribunal, sino modificar el contexto político y jurídico en que se desarrolla. Y el acusado no se defiende de derechos porque confronta al sistema exponiendo sus propias ideas, difundiendo su causa. En estos procesos no es posible el diálogo entre el acusado y los jueces, por representar valores políticos y culturales diferentes. Si el acusado negara o explicara la acusación alegando circunstancias excepcionales, estaría reconociendo la validez del proyecto político que rechaza. Por ello, en su discurso, Eve de Bonafini difunde sus ideas, sus valores, sus principios, cuestiona al sistema y al gobierno de Mauricio Macri, expone las debilidades de los operadores políticos, al tiempo que arenga a sus partidarios y legitima su propio accionar. Ese es el modus operandi de la izquierda, estalinista, colaboracionista con el sistema. ¿Cómo se movió el gobierno del Poder Judicial? Primero debemos aclarar que estamos ante un juez de carrera, es decir, alguien que ocupó los cargos inferiores hasta llegar a juez. Por lo tanto, no es ningún improvisado. Esto presupone que el margen de error no es la razón fundamental. Se le dieron privilegios legales a una persona que dijo textual: que se meta la demanda en el orto y que me vengan a buscar esos hijos de puta. Sería importante que la justicia en general y la Suprema Corte en particular se despida ante tamaños privilegios. Por otro lado, cabe la pregunta si nadie le informó al juez acerca de los problemas que iba a tener para llevar a cabo esa diligencia. ¿Es posible que ningún funcionario del Poder Judicial, colegas, secretarios, camaristas o integrantes de la Corte no se hayan percatado? Con ese razonamiento solo nos quedan dos alternativas. Una es que nadie tiene coraje para llevar adelante esa diligencia. Si fuese otra persona, se usarían carros hidrantes y se detendría a quienes facilitaron la fuga de la señora, sean estos diputados o exfuncionarios. Elementos de disuasión y represión que este gobierno ya usó en otras circunstancias, lo que presupone desigualdad ante la ley. La otra es que la maniobra se llevó adelante de esa forma es profeso, como parte de una estrategia. Y aquí entramos en el análisis de tratar de comprender cuál puede ser esa estrategia. La primera que se me ocurre es un aviso para un hipotético caso similar con Cristina. ¿Por qué habría de hacer esto la justicia? ¿Cuál es el límite de investigación por la corrupción? Si se sigue avanzando, ¿hasta cuándo se harán cargo los que están detenidos y juzgados? Con el nivel de corrupción de las últimas décadas, no hay forma que quien haya sido funcionario público o esté involucrado en la obra pública quede afuera de la corrupción. ¿Hasta cuándo Lázaro Báez se va a tener que hacer cargo de todos los sobreprecios, mientras Caputo, Calcaterra y el mismo Macri ponen cara de yo no fui? ¿Hasta dónde los jueces que cajonearon durante años las causas contra el kirchnerismo pueden cajonear la del macrismo? Ya que si algo caracteriza a este gobierno es una hipocresía sin límites. Siguen entregando a la obra pública por decreto a sus amigos y parientes. Sacan los subsidios a la gente que menos tiene, pero se nos mantiene a Caputo con el armado de los nuevos celulares. Cinismo a la enésima potencia. Y al gobierno, que se hable demasiado del kirchnerismo general, de Cristina en particular, le sirve
para su estrategia de ganar tiempo vendiendo humo, mientras por detrás de la cortina siguen haciendo sus negocios. También es importante minimizar y ocultar la visita fiscalizadora del Fondo Monetario luego de muchos años. Hoy la señora se negó a atender un juez que se tomó la diligencia de ir hasta la sede de la señora, y la señora se negó a declarar. Y uno, cuando ve la calle de Buenos Aires y todo lo que está pasando últimamente, en el final del programa vamos a referirnos a eso específicamente, porque quiero entrar en otros temas y después abarcar un poco más eso, porque hay que empezar a analizar ese tipo de cosas. Yo lo comenté en programas anteriores. La clase dirigente se defiende y protege corporativamente, y la clase dirigente le integran los 5 poderes: los 3 que establece la Constitución, los sindicalistas y la prensa del sistema. Esos hacen una defensa corporativa, porque están todos metidos en el barro. Y si buscamos más información, llegaremos a la conclusión que la impunidad puede convertirse en complicidad. Observen, Eve de Bonafini logró cerrar una cuenta bancaria en el Banco Español Caja de Ahorro de Asturias, Caja Astur, y la cuenta corriente recibió transferencias millonarias hasta 2008 y llegó a tener un saldo de 125.018 euros. En su declaración como testigo, cuando la causa todavía estaba en manos del polémico juez Olvervide, Bonafini dijo que el dinero se usó para gastos de la universidad. La justicia nunca avanzó sobre el verdadero destino. La cuenta fue abierta en julio de 1996 a nombre de Bonafini y María Mercedes Colas de Meroño, las únicas autorizadas para operar. El 3 de julio de ese año ingresaron 90.000 euros. 4 días después se transfirieron a otra cuenta en el exterior un total de 90.460 euros. La mecánica se repitió varias veces. Cada vez que ingresaba dinero se cambiaba de cuenta. El 27 de octubre de 2005 se registró un ingreso de 125.000 euros, el monto más abultado de la apertura de la cuenta. Y el dinero fue transferido a otra cuenta un mes después. Apenas estalló el escándalo, el ex apoderado de la fundación, Sergio Schoglender, le apuntó al contenido de esa cuenta. No eran fondos de Gaddafi ni de Hugo Chávez, eran contribuciones de gobiernos europeos a las madres y de grupos de solidaridad y apoyo en el exterior. Esa plata jamás ingresó al patrimonio de la fundación y jamás hubo una rendición de cuentas, denunció Schoglender. Y aportó ante la justicia varias notas, supuestamente firmadas por Bonafini, que ordenaban transferir más de 200.000 euros a cuentas bancarias en Miami y Nueva York. En esos documentos se menciona a 2 empresas, aunque abajo del número de la cuenta receptora dice To Mrs. Eve de Bonafini. Una de las empresas, Cambios Credit Chávez, fue investigada en la causa porque funcionaba como una financiera donde se cambiaban decenas de cheques con los fondos girados por el Ministerio de Planificación. Su sede funcionaba a una cuadra de la sede de las madres. Bonafini se refirió pocas veces a la cuenta de España. Cuando declaró como testigo dijo que se abrió porque le dieron un premio y que únicamente sacó 8.000 euros. No es lo que figura en el expediente. El 28 de diciembre de 2006 ingresaron 80.000 euros. El documento aportado por el banco dice que ese dinero proveía del Principado de Asturias. Estuvo apenas 5 días antes de ser transferido. Desde entonces la cuenta identificada con el número siempre tuvo un saldo inferior a 10.000 euros. El último ingreso importante se registra en diciembre de 2008, un total de 22.790 euros. Otra vez, el dinero fue a parar a otra cuenta no identificada. La cuenta quedó abierta hasta que estalló el escándalo por la pelea de Sergio y Pablo Schoglender. Cuando Bonafini decidió cerrarla en octubre de 2011 tenía apenas 8.096 euros. La justicia nunca profundizó esa pista. Tampoco se investigó si parte del dinero fue girado a Estados Unidos. De hecho, Bonafini no será interrogado sobre estos movimientos sospechosos. Martínez Giorgi le negará sobre 2 convenios que firmó con entonces ministro de Trabajo Carlos Tomás, y tampoco la pudo tomar declaración porque el señor se negó. Habría que preguntarle al juez Giorgi si yo hago exactamente lo mismo que hacen conmigo, ¿no?
Y si yo pongo delante de mi casa 100 personas y no viene la policía con un cable delante y la gendarmería a repartir palos para sacarlos del medio, porque no hicieron nada de eso. Alguien debe explicar toda esta impunidad y privilegios. Vamos a seguir con más de estos negociados que son típicos del PRO. Lo que dijo el famoso ministro de Agricultura, Burgeile. Textual dijo: hay faltante de manteca porque los productores decidieron producir más quesos, que es más rentable. Nosotros no lo podemos meter en esas decisiones que son privadas del productor. Esto lo dijo el ministro. Así lo entendieron funcionarios clave del gobierno nacional, que aparecen también de ese lado del mostrador. El sitio web chequeado.com explicó en una nota del mes pasado que el coordinador interministerial del gobierno, Mario Quintana, junto con el coordinador de políticas públicas, Gustavo Lopetegui, y el secretario de Comercio, Miguel Brown, son socios de la empresa Pampa Cheese. La publicación destacó que aunque poseen participación accionaria en la compañía productora y exportadora de mozzarella para uso industrial, Brown dejó trascender a través de la prensa que iba a vender la suya antes de asumir, aunque aún no se conoce información oficial al respecto. Los tres renunciaron al directorio el 9 de diciembre de 2015 antes de asumir sus cargos. Al momento de su reemplazo como director suplente asumió Sebastián Luis Caputo, uno de los mayores accionistas de Caputo Sociedad Anónima, quien además también apareció integrando diversas cuentas offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri en los Panama Papers. Es decir, nos toman de tontos, nos toman realmente de tontos. Desde la asunción de la gestión del presidente Macri, la compañía Pampa Chase cuenta con beneficio extra de la eliminación del 5% de derechos de exportación que tributaban todas las ventas de productos manufactureros al exterior. Se trata de una empresa exportadora con más de 12 destinos para sus productos, entre los que se destacan Brasil, Chile, Rusia, Dubái, China y Arabia Saudita. Yo voy a grabar hoy, no sé si lo vamos a distribuir el fin de semana, porque viene con respecto a esto, uno de esos programas que no le interesa a nadie, ¿vio? Porque a la gente le interesa si hay escándalos, cosas así. Las cosas profundas a la gente no le interesan. Pero yo lo voy a grabar porque hay que dejar testimonio. Yo siempre digo, para los que vengan atrás, las generaciones que vengan atrás nuestro, que digan, mira, alguien nos avisó. Y voy a grabar un programa donde se va a quedar bien explicitado lo que es el tema de los cuentas offshore. Esto va a tener dos secciones. Una donde vamos a explicar muy bien qué es una cuenta offshore, cómo se armaron, cómo las arman, y qué facultades tienen y para qué están hechas. Y la segunda, eso mismo, metido en el mercado local, para que vean lo que hacen nuestros empresarios. En especial la gente de Clarín, que son los que manejan el 40 o el 50% de la opinión pública nacional. Entonces, para que vean los que escuchan Radio Mitre, Canal 13, TN, bueno, quiénes están atrás de lo que escuchan, cuáles son los negociados y todo ese tipo de cosas. Eso lo vamos a grabar cuando termine este programa, así que después no sé cuándo lo vamos a editar, pero será el fin de semana, algo así. Y estoy preparando, yo lo dije la vez pasada, un programa especial sobre papel prensa. Tampoco le interesa a nadie, la cosa es historia, no interesa a nadie, pero igual vamos a sacar un testimonio también. El escándalo de los quesos, que estos, yo más o menos conozco el caso de Aranguren, ¿no? Que Aranguren tira para Shell, y bueno, y estos también, ¿cómo va a decir, no va a decir eso Buril si los socios que Antiguo tienen en el gabinete son accionarios de una fábrica de queso que exporta? Está el tema yo lo toqué muy por encima el otro día, vamos a profundizar un poco más, el tema del escándalo del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que es una vergüenza pública, ¿no? En un país que tiene tremendos problemas de comunicación, se van a gastar fortunas en una obra de la ciudad de Buenos Aires. Antes de analizar lo que es el negociado en sí de la obra, vamos a ver qué dijeron algunas personas de esta obra, gente que conoce el tema. Rodolfo Huichi, especialista en transporte y funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, dice lo siguiente, textual: justificación técnica el soterramiento no tiene. Por lo menos yo no he escuchado una sola explicación coherente de por qué irse al túnel
en vez de mantenerse sobre el derecho de vía en superficie o en todo caso hundirlo 4 o 5 metros en trinchera. Como está hecho hasta caballito, ¿no? A mi juicio, aunque esto es más un tema de ingenieros, un túnel se hace cuando no se es dueño del derecho de vías. Si no, ¿para qué construir un túnel? Yo proyecto un túnel, un subte, cuando arriba hay calles y edificios y no tengo espacio para un ferrocarril. Pero si existe espacio, todos los metros del mundo hacen lo contrario, suben. Jorge Waddell, profesor de la Universidad de Buenos Aires, San Martín y Lanús, con carrera de grado y posgrado en Administración de Ferrocarriles, manifiesta lo siguiente, textual: es evidente que este proyecto es muy malo ferroviariamente, además de otras deficiencias técnicas que tiene. Ustedes convendrán conmigo que evidentemente hay que hacer algo con el Sarmiento. Lo que no hay que hacer es el soterramiento, sino otra cosa. Mario Vargas, vecino de Buenos Aires, hace esta inherente reflexión. Este es un proyecto muy interesante, se desarrolla y trata de construir una línea férrea en donde ya hay construida una línea férrea. Es decir, me da la impresión de que es una cosa cercana a la locura, más cuando se tiene en cuenta que estos emprendimientos de tipo faraónico solo tienen un presupuesto de inicio. No solo tiene un presupuesto de inicio, sino que a medida que pasa el tiempo con los niveles de estación creados evidentemente con los que forman los precios, resulta que al mes hay un incremento del costo de la obra, macanudo, ya lo pagamos todo. Esto es típico del PRO, característico del PRO. Toda la obra pública que se hizo en Buenos Aires se arrancó con un precio y se terminó con otro que a veces superaba hasta el doble de cuando se inició. Típico del PRO, típico. Yo vengo diciendo hace tiempo de las obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Típico del PRO, que arrancan con esto que cuesta 100 pesos y a los 2 meses ya cuesta 150. Típico, y termina costando 500. Típico del PRO. El arquitecto Adolfo Rossi, entre otras cosas, cuestionó: la obra estará sumergida de manera constante en el lecho freático y esto afectará a las napas hasta 500 metros a ambos lados del túnel, según el estudio. La interrupción de las corrientes de los acuíferos y las napas freáticas y sus consecuencias sobre el ambiente no acreditan mayor información, siendo difícil encontrar en el estudio el sistema de elevación de aguas inferiores concurrentes. Hay bastante experiencia a esta altura del olvido de las aguas que pasan con las napas y que pasan con los acuíferos. No importa, no importa. Caputo es Caputo. Esta obra tuvo su origen en la presidencia de Néstor Kirchner en 2006. El llamado a licitación estuvo a cargo de Ricardo Jaime, bajo el título Contratación del proyecto de ingeniería, proyecto ejecutivo de ejecución de obra con financiamiento para la obra de soterramiento del corredor ferroviario en el tramo Caballito-Liniers y la construcción de pasos a distinto nivel vehiculares y peatonales en el tramo Liniers-Moreno de la línea Sarmiento. Los pliegos fueron modificados varias veces para adaptarlo a uno de los oferentes, una UTE formada por 3 empresas extranjeras asociadas a IEXA, en esa fecha presidida por Mauricio Macri, a quienes finalmente se adjudicó la obra, la que no se llevó a cabo porque no se conseguía la financiación externa. Se intentó varias veces durante el gobierno de Cristina, la última vez en 2013, cuando el proyecto pegó otro viraje financiero. Ese día el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil aprobó un préstamo de 1.508 millones de dólares para financiar el 50% de la obra de soterramiento del Sarmiento, por un plazo de 10 años, con una tasa del 4% y 2 de gracia. Tenía como condición que el 80% de los materiales e insumos que se utilizarían debían ser originarios de Brasil. El empréstimo se consiguió a través de la consultora brasileña Odebrecht, socio menor de IEXA, cuyo titular, Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más fuertes de Brasil, acaba de ser condenado a 19 años de cárcel por pago de sobornos a funcionarios públicos en el marco del escándalo de Petrobras. Sobornos que el propio empresario reconoció haber pagado, socio de Macri. Debido a eso se paralizó el proyecto. En el camino, en 2011, el gobierno nacional compró en Alemania la tunelera Herrenkreuz para acabar los 36 kilómetros del túnel que unirá Caballito con Moreno. La colosal máquina que llevó al puerto del Zárate, provincia de Buenos Aires, el 8 de septiembre de 2011 y costó 40 millones de euros que salieron del Tesoro Nacional y no de IEXA. Y durante 5 años estuvo tirada y arrumbada en Aedo.
Esa obra se demoró porque requería financiamiento privado, no debía ser del Estado, y ahora se adjudica por un decreto que asigna 45.000 millones a Calcaterra para financiarlo. ¿Qué pasa con las empresas que perdieron la licitación porque no tenían financiamiento externo? Así se chupa la teta del Estado, señores, sin poner un centavo. Y sigamos con este gobierno que está al servicio del nuevo orden mundial, como el anterior. Yo lo vengo diciendo siempre. De acá, no, sigamos, no cambiemos, sigamos. Yo la semana pasada di 3 o 4 datos de las instrucciones que reciben del nuevo orden mundial. Sigamos. Como siempre, el gobierno del PRO obra de acuerdo a la agenda GAI del nuevo orden mundial. Con una apertura alucina de arte, la ciudad inauguró la 3ª edición de Buenos Aires Diversa, el festival que se realizará hasta el 7 de agosto y que contará con intervenciones en el espacio público, exposiciones de arte, show de tango queer, torneos deportivos y charlas de negocios y otras actividades, espectáculo de drag queens, intervenciones de actores del Festival de Arte Transformista, un desfile de modelos trans, muestras fotográficas y un show de Juana Molina fueron parte de la inauguración de Buenos Aires Diversa. Y en Buenos Aires se reglamentará la ley que establece un cupo laboral para travestis, transexuales y transgéneros. Con respecto a esta iniciativa de promover un cupo laboral para personas trans, recientemente la ONU, en su informe en materia de derechos de género, destacó a la misma como una de las 5 legislaciones más importantes de Argentina. La normativa provincial además ya tiene con sus réplicas a través de proyectos de ley presentados en al menos 15 provincias. Estas actividades son promovidas por fundaciones internacionales vinculadas al nuevo orden mundial. Para aquellos que dicen que soy intolerante, a mí lo que más bronca me da es que las están financiadas por la gente que está vinculada al nuevo orden mundial. Y los que defienden esto, de eso no dicen nada. Mauricio Macri tiene decidido conceder la mayor parte de la obra pública a constructoras de Estados Unidos, mediante uniones transitorias de empresa, UTE, con socios argentinos con roles secundarios. En eso la Cámara de Empresarios de Estados Unidos, cuyos directivos acompañaron esta semana en las reuniones de Macri y el secretario de Estado de su país, John Kerry. Hay que empezar a cerrar las nuevas relaciones carnales. Están preparando el terreno para volver a privatizar YPF, hoy manejada totalmente por personeros de las petroleras privadas y extranjeras. Desde que el macrismo maneja YPF, sus utilidades tuvieron una fuerte caída. Los aumentos de los combustibles son descomunales y no solo descolocan totalmente las economías familiares, sino que empujan a la quiebra a las pymes industriales y comerciales, y otras provocando más despido y recesión. Otro tanto sucede con las tarifas eléctricas y otros servicios públicos. Contra toda lógica, Macri afirmó que el carbón de Río Turbio no sirve como pretexto para pasar a comprar carbón chileno de la misma formación geológica. De eso también hablé hace unos meses atrás. Con esto condena a Río Turbio a la miseria y el éxodo masivo de la población, a la medida de los intereses geopolíticos británicos que pretenden una Patagonia despoblada e indefensa. Esto también lo dije yo, que quieren la Patagonia pero la quieren vacía. Aranguren y Macri, con falaces argumentos, atacaron a la central carbonífera de Río Turbio, ubicada al pie de la mina. No quieren competencia para el petróleo y el gas, además de cumplir los objetivos geopolíticos británicos anti-argentinos. Río Turbio está a nada del límite con Chile, a nada. Si usted tiene buena pierna, se va caminando a Chile. ¿Sabe lo que es despoblar una población que de tener 13, 14 mil habitantes en el límite sur de la Argentina? Pregunte a cualquier país del mundo si hace eso, de liquidar una población limítrofe de esa forma. Es entregarlo, Estamos armando ya el plan Andimia, y lo quieren vacío. Yo lo dije hace varios días, para aquellos que dicen, no, pero la capital, el norte, quieren la tierra, la quieren vacía. El gobierno pondrá en marcha un plan de acción para recibir en la primera etapa a 300 refugiados sirios en la Argentina en los próximos meses, tal como se comprometió el presidente Mauricio Macri ante el Papa Francisco, Estados Unidos y la Unión Europea. El plan de refugiados sirios fue uno de los temas que abordó el secretario de Estado norteamericano John Kerry con Macri en la visita oficial que realizó por 24 horas. Les voy a repetir, sobra gente para poblar la Patagonia, sobra gente.
con preparación, sin preparación, mano de obra barata, sobra gente, la quieren vacía. A veces empiezan a tomar conciencia los habitantes de la Patagonia, que dicen que en lo del norte los explotamos, va a ser peor el remedio que la enfermedad. El nuevo feudo que estamos armando, que dice muy poco bien de los porteños, porque a veces hablamos del último feudo que se había formado, era el feudo cordobés. Decíamos tanto del feudo que había armado los Kirchner en Santa Cruz, después vimos cómo se armaba el feudo cordobés con De la Sota, y nosotros tenemos el feudo de la capital también, con el PRO, que hacen lo que se les canta. El otro día escuché, a raíz de esto de las audiencias públicas que se van a llamar por los servicios públicos, a uno que decía: la audiencia pública es un simple formalismo. Cuando en el PRO llamó audiencia pública para aumentar el boleto del subte, en la audiencia pública todos dijeron que no, ellos lo aumentaron igual. Dije, es para un formalismo, Después de las audiencias públicas, agárrense con las tarifas, y la Corte no las para, agárrense. El PRO en la ciudad vende terrenos públicos, ya vendieron 200 manzanas. La agencia de bienes creada en junio enmascara negocios inmobiliarios en Buenos Aires y un multitudinario presupuesto paralelo. El 9 de junio de este año, la alianza Cambiemos, con el jefe porteño a la cabeza, Rodríguez Larreta, logró aprobar en la creación de la agencia de bienes sociedad del Estado, nada más y nada menos que un organismo estatal controlado por el macrismo, que puede disponer de los bienes públicos a su gusto. En otras palabras, una especie de inmobiliaria PRO, que además a Larreta le servirá para gestar un multimillonario presupuesto paralelo para que podrá utilizarse y rendir cuentas. Había que averiguar con qué voto sacó esto, porque seguro de repente para la victoria, porque hace años que vienen gobernando junto a la ciudad. Hoy los dos principales objetivos de la ciudad son quitarle el histórico predio de Núñez al Tiro Federal. Hay gente que está juntando firmas para esto. Y las casi 6 hectáreas que quedan sin explotar de las 16 que pertenecían a la ex playa de Mañola del Ferrocarril San Martín y a la bodega Giol, ubicadas en pleno corazón de Palermo. La administración del Tiro Federal viene dando una lucha judicial desde el año pasado, porque ahí piensan hacer un negocio inmobiliario de unos 600 millones de dólares. Asegura el legislador porteño Adrián Camp, presidente del bloque Partido Socialista Auténtico, y agrega: ahora aprobaron una ley inconstitucional para crear la agencia de bienes, repartiendo bancas en el directorio a cambio de votos, aunque en realidad el control absoluto de la agencia está en manos del PRO. Para lograrlo, en algunos casos están anulando contratos de alquiler que tenían opción de compra que no están siendo respetadas. Hay varias denuncias. Esa cosa que es la hipocresía del PRO, ¿no? Porque el predio de la rural, sabemos que fue entregado por Menem a 2 pesos con 50, y hay una acción legal, y ahí está frenado, y hay una acción legal contra la sociedad rural con respecto a usurpar el predio por un predio que lo han pagado a menos del 10% de lo que vale, es precio vil. Y sin embargo Mauricio Macri va a la sociedad rural y habla maravillas de la gente de la sociedad rural, como están con un problema tremendo ahí. Y el mismo gobierno de la nación es querellante en ese juicio. Y más no importa 3 pitos. Así se maneja el PRO. Hay unas cositas raras, porque ahora están hablando de reflotar de vuelta el tema de Nisman, ¿no? Y hay cositas que no se dicen acá. El 22 de agosto de 2014, la agencia de viajes, un poquito antes de que la muerte de Nisman, la agencia de viajes Vivaterra, Sociedad Anónima de Buenos Aires, depositó $50.000 en la cuenta bancaria del fiscal Alberto Nisman en los Estados Unidos. La FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el juez federal Rodolfo Canicova Corral, que no pudo establecer el propósito comercial de aquella transferencia. Por esa razón la considera sospechosa de lavado de dinero. La agencia de viajes es una de las 9 aportantes de la cuenta de Nisman en la Mila, otro de Damián Stefani, un financista desaparecido en 2014. Un abogado se presentó ante el juzgado de Canicova en nombre de Vivaterra, Sociedad Anónima. El letrado venía a transmitir un mensaje de la empresa de que, de ser verdad, podría comenzar a aclarar cómo es que Nisman recibió casi $600.000 en tan solo 2 años. La misma operatoria podría haber sido utilizada por el resto de los depositantes. El financista Stefani, quien le envió $150.000, una firma de Concon le transfirió $135.000, una empresa de la Florida y su dueño, un empresario argentino estadounidense, $100.000, otro como Claudio Picón le depositó $72.000 entre el 24 de enero de 2013 y el 19 de marzo de 2014.
Los fondos fueron girados desde Estados Unidos de las cuentas del Merrill Lynch and Company, y de las cuales figuran como titulares Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino. Creen que los imputados habrían participado de una supuesta maniobra de lavado y posible defraudación a la administración pública que cometió Nisman, pero el juez fue más allá y ordenó la intervención judicial y la instalación de veedores en la firma Palermo Pac de Picón. Esa firma es la dueña del automóvil marca Audi que manejaba el fiscal. Picón le vendió 2 departamentos y 2 cocheras a Sara Garfunkel. Nisman guardaba un comprobante de una transferencia de $200.000 hecha desde una cuenta de Picón en el Bank of America. Asimismo, entre los bienes embargados por orden del juez Caniboa Corral, hay 3 chacras en Uruguay en nombre de Sara Garfunkel, el Audi y la participación de un fideicomiso para la construcción de un edificio de Torre en Dorrego 1771 en Palermo. Allí Garfunkel tiene 2 departamentos. El objetivo de Caniboa es poner sobre la lupa Palermo Pac, cuyo dueño está directamente relacionado con un ex agente de la CIA. Ordenó fiscalizar la sociedad e informar al tribunal acerca de la eventual existencia de bienes aún no individualizados que puedan constituir el producto o provecho del delito de lavado de activos o de cualquier otro ilícito, según consta en la situación indagatoria. En la cuenta que el fiscal abrió a nombre de su madre Sara Garfunkel y de su hermana Sandra, hay un total de $666.690 depositados entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014. Ambas, justo a Lagomarsino, habrían participado en una supuesta maniobra de lavado y posible defraudación a la administración pública que cometió Nisman. Yo no voy a meter en el caso de la muerte de Nisman, pero todo este tipo de maniobras raras, ya meterse con la CIA, con el Mossad y todo esto, abre el abanico también de posibilidades del asesinato, ¿no? Pero de esto, cuando uno habla de esto, dice, no, pero sos kirchnerista. No, yo digo que sospechoso, ¿no? Un fiscal mover tanto dinero en cuenta, así, con la Lagomarsino. Medio rarito todo esto, ¿no? Hay una persecución religiosa, yo vengo diciendo, enójense los que me dicen las cosas que me dicen por yo defender la Iglesia Católica. Pero nadie explica por qué somos las únicas víctimas de todo esto, ¿no? Violento desalojo en una iglesia de París que será demolida para vender el terreno. La iglesia de Santa Rita, en el céntrico distrito de 15º de París, será derruida para construir viviendas. Este miércoles ha sido desalojada cuando estaba ocupado por unos 30 fieles que se habían reunido en el templo, ya clausurado para impedir el desalojo. Se han vivido momentos de tensión y un sacerdote ha sido arrancado por la policía. Sí, yo he visto el video. El edificio, tras el desalojo violento en el que han sido intervenidos unidades antidisturbios, ha sido tapiado. El edificio estaba ocupado por el sacerdote ultraconservador, y acá viene la mano también, Estaba ocupado por el sacerdote conservador Guillaume de Taunurain, en comunión con la Iglesia de Roma desde el 2006, y que fundó el Instituto de Buen Pastor a petición del Papa Benedicto XVI. Esta mañana ha oficiado una misa justo antes del desalojo. De Tonán celebra normalmente misas tridentinas. Qué casualidad, ¿no? En la valla metálica situada para cortar el paso al recinto, alguien ha escrito: en Francia los sacerdotes son asesinados y las iglesias son demolidas. Sería interesante que el gobierno de Francia intente demoler una sinagoga o una mezquita, para ver las reacciones nada más, y a ver si se animan a hacerlo. Nada más que para eso, ¿no? Para ver si hay privilegios acá. A ver, demuelan una sinagoga o una mezquita para construir viviendas. A ver. 16 iglesias católicas evangélicas quemadas en Chile en lo que va del año. Todo esto ha acontecido en la región chilena de la Araucanía, y aunque no está claro quiénes son los responsables, se trata de señalar a grupos indígenas que reclaman esas tierras. A mí, cuando veo esto de las cosas que vienen contra las iglesias católicas y cristianas, hay uno solo que te atrae todo esto. ¿Qué quiere que decir? Los mismos de siempre. Bueno, cuando mira
lo que está pasando en Argentina hoy, siempre pienso yo que el argentino alterna entre la complicidad y el masoquismo, ¿no? Y hay una frase de escritor español, Víctor Hugo, y esto lo dijo hace muchos años, 100 y pico, 200. Y fíjese este detalle, lo que dijo Víctor Hugo. La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad. La cobardía es un consentimiento. Existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer. Y Albert Einstein, que tampoco es un devoto de mío, pero dijo una cosa interesante. Einstein dijo: la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver qué pasa. Tenemos un gobierno que asumió hace 8 meses. La gente en la calle protestando una feroz recesión con inflación y la clase dirigente preparando los contubernios para las elecciones del año próximo. Esto viene aconteciendo desde 1983. Quienes están fuera del país varios años, cualquiera sea la época, más allá de la nostalgia, coincide que encuentran en general la situación peor que cuando se fueron. Si el análisis es más frío, a nivel estadístico, comparando a 30 años, la cantidad de pobres y el grado de esa pobreza es mucho mayor. De la educación no hablemos. La seguridad peor aún. La convivencia en sociedad ha retrocedido décadas. Cuando se observa la decadencia argentina con la perspectiva de tantos años, la justificación simplista de quienes defienden a rajatabla el régimen es que los argentinos no saben votar. La pregunta es una sola: ¿qué es saber votar? ¿Hacerlo por los candidatos que perdieron? Recordemos quiénes eran esos salvadores a los que le dimos la espalda. En 1983, Luder. En 1989, Angelos. En 1995, Masachesi. En 1999, Duhalde. En 2003, Menem, López Murphy, Carrió. En 2007, Labaña. En 2011, Wiener. 2015, Scioli y Massa. Todos grandes estadistas. La envidia de cualquier país del primer mundo. Si vamos a analizar la problemática de los argentinos, lo mínimo que aspiramos es a ser serios. Fuimos colonizados por una nación monárquica y a partir de fines del siglo XIX nuevamente fue una inmigración que provenía de países monárquicos. Estamos hablando de un territorio poblado por tribus nómades cuya entidad jerárquica era un cacique, en general el más fuerte. El más cercano indicio de civilización era el Imperio Inca, que solamente rozó Puna y Valles Cachaquíes y que también era una monarquía hereditaria. Desde 1806 el poder era detentado por el que maneje la fuerza militar. Así fue hasta 1853, en que un iluminado que odiaba todo lo que tuviese que ver con el uniforme, al extremo de tenerle recelo a San Martín por esa condición, determina que por arte de magia se puede instalar un sistema de gobierno que se usaba en los Estados Unidos, donde la colonización tenía un solo origen, Inglaterra, y en el que hacía siglos funcionaba un modelo similar. Ese señor, Juan Bautista Alberdi, que por una cuestión de enfermedad no firmó como representante del gobierno de Santa Fe la cesión de tierras con las empresas que luego formaron la Forestal, eso solo nos identifica qué intereses defendía. Ese señor ya viejo se arrepiente al ver cómo el régimen instaurado por Roca manipuló esa constitución para manejar el Congreso. Y si no buscamos el origen de las cosas y no sabemos quién es quién al comienzo de nuestra historia, no entendemos nada. ¿De qué se arrepintió Alberdi? La Constitución de 1853 establecía que los senadores serían elegidos por un acuerdo entre la legislatura provincial y el gobernador, y duraba 9 años. Esto rigió hasta 1994. De esta forma el Senado siempre estuvo con el régimen, ya que tenía su origen en un contubernio provincial.
si lo sufrió Irigoyen, que le bloqueó todos los proyectos, y Lisandro de la Torre, que tuvo que luchar solo hasta ver cómo asesinaban en el propio recinto delante suyo a su compañero, senador como él, Enzo Bordaberry, a quien no le aprobaban los pliegos para que no tuviese ayuda en el recinto. En 1994 se arregló la sistema por la elección directa a los senadores, agregando ese mamarracho del tercer senador por la minoría. Pregunta a cualquier ciudadano si identifica al senador por la mayoría o minoría. El modelo de trabajar por el Poder Ejecutivo sigue igual. Ahora se compran, Tango fue revelado en el 2000 o el 2010. Esto me hace acordar unas frases célebres que recoge Gabriel Ortiz de un libro, de un hallazgo de Víctor Molina, en el diario de sesiones del 19 de agosto de 1891, textual. En la República Argentina, para obtener un negocio hay que comprar desde el presidente de la nación hasta el último portero. A ver si nos entendemos. Es el sistema que no funciona, no va con nuestra idiosincrasia, carece de controles y autocontroles, no tiene forma de ser vigilado por la sociedad, no tiene un sistema de premios y castigos. Es el reservorio de lo peor de la política. Basta con ver la lista de candidatos, por ejemplo, del PJ a las elecciones del 2003, los candidatos testimoniales, leyes de lemas, colectoras. ¿Hasta cuándo nos van a seguir engañando? Ahora viene la panacea del voto electrónico. Nada más fácil para hacer fraude que con una computadora. Son máquinas que llevan adelante para los que han sido programadas. Le programo que un candidato reciba 2 millones de votos y el excedente lo derive a otro y cumple. Como 100 casos. Consulten con los programadores. Otra muletilla es decir que el responsable de todas las desgracias es el peronismo. Es decir, la culpa la tiene siempre el otro. Los radicales que gobernaron 4 veces, los militares otras 4 veces, los liberales que tuvieron todos los gobiernos, los dirigentes provinciales que armaron los feudos, ninguno tiene nada de culpa. Dirán, ¿qué hacemos entonces? Por ahora, graben en su mente que el sistema no es acorde a nuestra forma de ser. 34 años es un buen plazo para darse cuenta. Los argentinos no queremos compromisos, ni tampoco queremos enterarnos lo que pasa, porque ello significaría un compromiso. La indolencia no va a cambiar el rumbo, no va a poder evitar las consecuencias. La cuestión es que si cuando las tenemos que asumir seguiremos siendo adolescentes irresponsables o personas maduras. La gente tiene la respuesta. Cuando lo tengan asumido, le cuento otra forma de llegar a la democracia, más justa y transparente. Y no esta confederación de señores feudales con sus cortes municipales, provinciales y nacionales, o la dictadura del conurbano, como fue instalada en 2003. Comiencen a pensar en cambiar el modelo, si quieren cambiar el modelo de sociedad. De lo contrario, seremos cómplices de lo que acontezca con el actual, y sus hijos los esclavos del siglo XXI. Persistir en el error suena a masoquismo, y todos sabemos cómo terminan los masoquistas. Ahora bien, retomando lo que yo empecé el programa hablando del tema de Evo y Bonafini, hay que empezar a analizar qué está pasando en la Argentina de hoy. Y algunas cosas se empiezan a aclarar. Yo vengo diciendo hace tiempo atrás que el poder mundial tiene catalogado a todos los políticos argentinos, porque no le chingaron nunca. Tuvieron siempre el hombre justo, en el lugar justo, en el momento justo, hacer lo que ellos necesitaban para hacer. Lo dije varias veces, lo repito en un segundo. Alfonsín pudo haber hecho lo que hizo Menem, Menem pudo haber hecho lo que hizo Alfonsín, De la Rúa pudo haber hecho lo que hizo Menem, Dualde pudo haber hecho lo que hizo Kirchner. Ninguno, todos casaron justito allí. ¿Alguien les podrá hacer mejor que lo que está haciendo ahora Macri? Yo recuerdo de Mauricio, que Mauricio tenía una fama muy particular cuando uno empezaba a estudiar, cuando recién empezaba, que Mauricio en general no era una persona de demasiado vocación de trabajo. En general era una persona que, como fue criada para dirigir, le escapaba al bulto. Yo recuerdo cuando fue diputado, por ejemplo, que creo que faltó el 90% de las sesiones.
no es una persona muy apegada. Franco varias veces ha dicho cosas malas de su hijo, con respecto a esto del trabajo. Entonces, y una de las cosas que yo escuchaba, y creo que lo comentamos en algún programa acá, cuando estábamos tratando el tema de las elecciones del año pasado, era ese famoso tema de que da toda la impresión de que el kirchnerismo le entregó las elecciones a Macri, porque el hecho de poner a Aníbal Fernández como candidato a gobernador, tenemos en cuenta que Vidal ahí le sacó al Provincia de Buenos Aires como 8 o 9 puntos, sacó 8 o 9 puntos más que Macri para presidente, Vidal para gobernadora, porque estaba Aníbal Fernández ahí. Y Cristina hablando todos los días por cadena nacional, poniendo a todo el mundo los pelos de punta, trabajamos todo para Macri. Y una vez me dijo uno, esto habrá sido ahí por octubre, noviembre del año pasado, a mí me parece que estaba haciendo el paquete Mauricio. Porque Mauricio, alguien que conocía más o menos el paño, dice, ella lo que quiere es quedarse con la capital. Conservar la capital, tiene sus negocios ahí, sus buenos negocios, los tiene armados ahí, y nada más. Y me parece que los otros se dieron cuenta de que la que venía era pesada a la mano. Que es como que se había llegado a diciembre medio como agarrándose ya de lo último, y que se le caiga otro. Y llevaron a este. A un tipo que de por vida no tiene carácter. Y lo está demostrando ahora. Y lo está demostrando de antes. Yo lo vengo diciendo desde antes. Y una de las demostraciones cabales de que Mauricio Macri no tiene carácter es cuando el tema del monumento de Colón. Cristina le saca el monumento de Colón de adelante, de las propias narices, y el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires no hizo absolutamente nada. Y hoy no sabe dónde está ese monumento, se quedaron sacando un patrimonio de la ciudad. Absolutamente nada. Y otro detalle de que ver de lo que es falta de carácter Mauricio Macri es el tema del famoso centro cultural Kirchner, porque no se anima a cambiar el nombre. Y observen ustedes, y esto que se lo digo, véanlo, con los que toman subte, sobre todo el subte B, fíjense que en las estaciones del subte B hay un cartelito que está toda la red de estaciones de esa línea, y en cada estación figuran los lugares cercanos a la estación que uno puede visitar. Y cuando están las allá en Androlén, unos lugares cercanos es el centro cultural del Bicentenario, dice. Yo lo leí en 2 o 3 estaciones, el cuadrito ese dice Centro Cultural del Bicentenario. Sin embargo, oficialmente no le tiene coraje para cambiarle el nombre. Entonces, este tema de la falta de carácter de Mauricio Macri se está dando cuenta ahora, y donde uno empieza a analizar, con lo que yo decía antes, de lo que estaba haciendo Edo Bonafini, es parte de una estrategia del surdaje estalinista, que fue siempre y trabajó para el sistema. Entonces, cuando yo veo en este momento, hoy, al surdaje en la calle de vuelta, todos los días, manifestándose, todos los días, los canales que le empiezan a dar lugar a ciertos representantes de esa corriente, han trabajado toda su vida para el sistema. Tienen 2 hechos que son los que más los pintó. En los 60-70 prendieron fuego a la República para que vinieran los militares a hacer lo que hicieron. Todos trabajaron para el sistema en el 70. Está completamente ya comprobado que el terrorismo fue armado por el centro de poder, inclusive la CIA tenía la participación directa, lo hemos hablado acá todo eso. La gente trabajó para ellos. Y los que quedaron libres, que algún militar, ya se están muriendo todos, porque todos los grandes responsables murieron, tendrían que explicar por qué están vivos, porque quedaron vivos estos, son los que armaron el pastiche con los ladrones de gallineros anteriores, y armaron todo esto acá ahora. Sembraron el camino acá. Y yo los veo de vuelta en la calle. Y la segunda cosa que hicieron, no me estoy acordando, fue el 2001, cuando se producen los hechos del 2001, se produce una actitud realmente revolucionaria del 2001, inédita, nunca había pasado, que fue que la gente se empezó a agrupar por barrios. En cada barrio, después de los cacerolazos, después de la caída de la Rúa, se empezaron a armar asambleas populares, donde se debatía
la cuestión del barrio. Una cosa totalmente revolucionaria que nunca había pasado. Y eso lo pulverizó la izquierda. La izquierda lo copó y lo destruyó. La izquierda copó las organizaciones de barriales, armaron después el grupo este de agrupaciones en Parque Centenario, cuando se hicieron las primeras reuniones, y lo pulverizaron. En un mes pulverizaron todas las asambleas barriales. La izquierda está para eso. Y hoy la veo de vuelta en la calle. Entonces, cuando uno ve en la calle la izquierda colaboracionista haciendo lo que está haciendo, y ve que la gran excusa que tienen es un tarifazo, cuyo mayor responsable del tarifazo es un señor que fue CEO de la Shell, es como que uno le empieza a picar todo el cuerpo. Es que uno empieza a picar todo el cuerpo. Porque la Shell es inglesa. Y sabemos los intereses de los ingleses cuáles son. Nosotros somos uno de los países del mundo que más sufrimos sobre los ingleses de hace más de 200 y pico de años, porque la primera nación inglesa fue fines del siglo XVIII, ¿no? Creo que las famosas revoluciones inglesas de 806-807 fueron la tercera o cuarta ya, o segunda o tercera, al día anteriores. Hemos tenido 7 invasiones inglesas nosotros. Y entonces yo, cuando uno ve que de un lado del mostrador están los ingleses, es como uno ya empieza a tener el escozor en la piel. Y los zurdos están trabajados para eso, porque el zurdaje está con todos los movimientos indigenistas, entre ellos el movimiento mapuche, cuya sede está en Bristol, en Londres, y toda su comisión directiva la maneja son ingleses, menos el presidente, que es un mapuche, no sé de dónde vive, ese que subió 200 veces en avión en un año, y el resto son todos ingleses. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, y este gobierno caprichoso, timorato, a que lo están pasando por arriba, a que nadie le dé respeto a absolutamente nada, yo no sé qué tarifas puede poner a alguien acá en Argentina. Como está la calle ahora, con el zurdaje en la calle a full, yo no creo que puedan poner un 100% de aumento en la tarifa, por ahí me equivoco. Me parece que le van a cuestionar todo. Yo venía caminando hoy en Congreso y había carteles, no el tarifazo a cero, total. Entonces, es como que Macri es el otro tipo que empieza a encajar acá, ¿no? Es otro parecido a De la Rúa, quizá. Falto de carácter. A De la Rúa le metimos a Caballo, ¡pum!, adentro, el caballo de Troya adentro, pulverizó todo por el aire. No era el luego que tenía, lo tenía varios que están con Alfonsín, ahora están también con De la Rúa y Caballo. Y ahora van a estar los mismos. Entonces es como que da la impresión de que estarían armando algo grosso en la Argentina, ¿no? Y cuando uno empieza a ver los movimientos de toda esta gente, la gente del zurdaje por un lado, de los que manejan el país por el otro, es como que da la impresión que va convergiendo todo hacia el mismo lugar, ¿no? A que la Argentina implosione de una vez por todas, que vaya a callejones sin salida y que termine con lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo atrás, que este país no sale a fondo con el mismo territorio. Da la impresión que están apurando los tiempos, da la impresión como que llegó el momento para ellos, el momento es este, y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Pero la realidad un día les va a tocar a todos, lo que yo dije antes. Ser indolente no significa no pagar las consecuencias. Disculpen las pálidas. Si ven el programa sobre las offshore, véanlo, es interesante. Si no lo quieren ver, déjenlo ahí, algunos lo va a ver dentro de 40 o 50 años.
Buenas noches.